Bueno, vamos a continuar la sesión, que nos queda todavía un buen ratito y nos quedan muchas cosas que ver. Y vamos a continuar con niños. Vamos a continuar hablando de intervención con niños y para ello ahora contamos con una compañera, amiga, yo creo que amiga, que lleva mucho tiempo trabajando, es maestra del colegio, del Centro de Recursos Educativos de aquí de Madrid, y ha trabajado tanto en el colegio específico como en integración y pues le pasa lo que a mí, que nos gusta la deficiencia visual cerebral, somos así de raritos, somos así de raritos, entonces pues veréis cómo ha hecho, es una manitas increíble, con lo cual es capaz de hacer unas adaptaciones preciosas y nos va a enseñar parte de su trabajo y nos va a enseñar más sobre cómo intervenir con niños con deficiencia visual cerebral. Adelante, Sagrario. Vale, sí se me oye, ¿verdad? Bueno, pues hola a todos. Mi presentación va a ser un poco complementaria a la de las compañeras que han intervenido anteriormente, porque muchas de las cosas que vamos a ver aquí, bueno, pues ya han hablado ellas. Voy a hablar sobre la intervención educativa específica con el alumnado con deficiencia visual cerebral y concretamente voy a centrarme en estrategias para mejorar el funcionamiento visual. Quería hacer tres consideraciones previas. Una de ellas es que cualquiera de estas estrategias que van a aparecer aquí no son universales, es decir, no sirven para todos los niños. Puede que una estrategia o un programa educativo sea válido para un niño y para otro no, porque el alumnado con deficiencia visual cerebral con el que contamos o trabajamos tiene maneras muy distintas de ver y habrá que ver cada caso específico porque incluso su funcionalidad visual, sus respuestas visuales van a ser muy concretas del caso y rodeadas pues de todo lo que me conlleve su caso propiamente. En segundo lugar, decir que efectivamente la visión funcional puede desarrollarse con un trabajo específico y con una metodología y una intervención sistemática. Luego, la funcionalidad visual es susceptible de mejorar. Y en tercer lugar, quería comentaros que voy a seguir un poco la clasificación funcional que realiza la doctora Roman Lancy, que establece tres fases en el nivel de respuesta que dan los niños visualmente, desde una fase en la que están empezando a usar la visión hasta una fase en la que ya son capaces de integrar la visión en actividades más funcionales y las respuestas empiezan a ser más elaboradas y más complejas. Bueno, pues dicho esto, vamos a empezar a ver qué estrategias podemos utilizar para fomentar la atención visual, para crear significado y reconocimiento del objeto, usando una de las características que presenta el alumnado con deficiencia visual cerebral, que es la preferencia de color. Suelen tener un color favorito, suele ser el rojo, el amarillo, puede ser cualquier otro color básico, colores brillantes. Y vamos a usar estos colores preferentes porque son los que los niños van a atender más, son los que van a mirar más, para llamar su atención y determinar dónde están los objetos en el espacio, para que empiece a fijarse en dónde se encuentran y en esos objetos en concreto. Vamos a usar un solo color en un principio, en una fase inicial con los niños. Este color lo vamos a presentar sobre todo en objetos reales, en objetos significativos que son familiares para el niño y que están cargados de significado para él, que para ellos tienen importancia y tienen un significado porque lo hemos integrado en sus rutinas diarias o porque son sus objetos favoritos. Vamos a mantener constante el color de estos objetos hasta que empieza a realizar una asociación entre el objeto, ya lo reconoce, ya es capaz de mirarlo y ya podemos hacer otra intervención que sería incluir algún otro aspecto que cambie ese objeto introduciendo otro color, por ejemplo. Pero esto lo tenemos que hacer pues, en un proceso largo y poco a poco en el tiempo. En una fase intermedia, en una segunda fase de respuestas visuales, el niño ya puede mirar e interpretar los objetos tridimensionales. Vamos a introducir incluso 2 o 3 colores y algún patrón de fondo simple. En la fase inicial, el patrón, el fondo tiene que ser siempre muy contrastado. Solemos utilizar un fondo negro y el objeto, que veis en la primera imagen como
a ver si sé manejar esto, sí. Como aquí el fondo está claro, el contraste es inmediato, pero en una segunda fase sí que los niños ya pueden empezar a ver el objeto en un fondo ya con un patrón un poco más complejo. Como veis, ahí hay unas formas entre grises que hacen caracolas y blancas, y ahí todavía puede discriminar el objeto el niño. Llegar a la tercera imagen, que es, se ve un osito de los dos colores, amarillo y rojo, sobre un patrón muy complejo de fondo, con muchas imágenes, con mucha congestión de objetos y de colores, va a ser más difícil. Y esto va a ser más difícil de resolver. Van a necesitar mucho más tiempo para poder llegar aquí, si es que llegan, porque puede que no lleguen a este nivel. Presentaremos objetos de dos colores, siendo siempre uno su color favorito. Podemos empezar a presentar estos objetos bien espaciados para que los distingan bien, y en las imágenes podemos observar cómo aparecen un cuenquito amarillo y otro rojo para que clasifique objetos amarillos y rojos, en un fondo muy contrastado, en negro, y con fichas para poder introducir dentro. Y podemos también presentar su objeto favorito con otros colores. El Elmo de toda la vida, que era su muñeco favorito, pues ahora le vamos a poner o un gorro amarillo, le vamos a poner un pantalón azul, una camiseta con otro color, siendo su objeto para que él lo reconozca, pero con un elemento nuevo de color. Vamos a empezar a proponer actividades en las que se va a usar el color con fines más funcionales, porque lo que nosotros intentamos es que el niño interaccione con el medio, que empiece a realizar interacciones con los objetos, y que su comportamiento visual, que ahora ya es más consistente para mirar las cosas, los objetos, sea capaz con este comportamiento visual de alcanzar los mismos y realizar actividades funcionales. Estoy hablando siempre del contexto educativo, en la escuela, también trabajamos con las familias y proponemos actividades para casa. Se muestran 3 ejemplos en los que un niño está accionando un pulsador con su color favorito, amarillo, para accionar un muñeco que se mueve, que produce sonido, y en otro caso, para una actividad de la vida diaria, pulsando un pulsador, pues se enciende o se pone en movimiento una batidora. Y luego, pues actividades funcionales como clasificar, hacer guías de caminos, seriaciones, etcétera, usando el color. En una fase posterior, la última fase, en la fase 3, en que ya empezamos con la lectoescritura, podemos delinear los contornos con color, vamos a resaltar aspectos y características de los objetos, como vemos en la última imagen, en donde aparece un pez, y estamos resaltando todo el contorno del pez, que aparece en amarillo, con una línea roja sobre un fondo negro. Es muy importante que para el niño, para que pueda identificar, para que pueda reproducir letras, reproducir objetos, y también para discriminar, el niño primero tiene que saber identificar detalles o rasgos críticos básicos de los objetos. Por ejemplo, en el ejemplo del pez, pues que sepa identificar la cola, las aletas, el ojito. En las tareas de lectoescritura, por ejemplo, va a ser importante remarcar con una burbuja de color las palabras para que identifique unas más largas de otras más cortas, y empezaremos siempre a trabajar con minúsculas. ¿Por qué? Porque las mayúsculas, al tener todas la misma altura, nos es más difícil sacar de ahí los rasgos críticos. Una M pues puede ser muy parecida a otra letra, en cambio, con minúsculas, si tenemos una D y una Q, la D tiene un palito hacia arriba y la Q hacia abajo, que ya es un rasgo crítico característico de cada letra, y eso puede dar pistas al niño. Por lo tanto, las minúsculas con los niños con deficiencia visual cerebral es la manera idónea de empezar a trabajar la lectoescritura. También podemos delinear con rotulador fluorescente palabras para que el niño, esas tareas que se hacen en el cole de seguir líneas con el lápiz y demás, pues lo podemos hacer, pero remarcando con amarillo las líneas o los trazos que queremos que el niño realice encima de ellas. Y, por ejemplo, remarcar líneas y contornos con distintos grosores según vayamos viendo que el niño puede ir aceptando ya una línea más útil o más pequeñita, digamos.
Marcar con color las líneas, las pautas en las que ha de escribir el niño en un cuaderno. O sea, hemos tenido casos en los que los niños suelen escribir en la primera pauta del cuaderno, se saltan 2 y escriben en la tercera, o escriben en una hoja, dan la vuelta, no escriben en la parte posterior y escriben en la siguiente. Entonces, el remarcar un poco con un color fluorescente la pauta donde tienen que escribir es una guía que les ayuda a, bueno, situar la escritura en el lugar adecuado. Podemos hacer también usar claves visuales de color para remarcar palabras importantes, usar la negrita o remarcar. Esto, por ejemplo, es un tema que se ha presentado a una alumna con deficiencia visual cerebral de la ESO, la cual hemos remarcado el título en color rojo y en amarillo, en el propio ordenador, palabras importantes y también resaltadas en negrita. Y ahora veremos otro tipo de pautas que deberemos seguir para presentar textos. Usar claves visuales de color para la lectura, como resaltar el texto con una regleta amarilla, como vemos en el primer caso, que es transparente y que nos permite la lectura. Usar oclusores de ventana también, o tarjetas de ventana, porque suprimen el texto circundante. Es esa característica que tienen los niños con deficiencia visual cerebral con la complejidad, que el ver un texto seguido les abruma, no saben dónde atender y les es difícil. Si ya usamos de alguna manera una guía en la que, bueno, no sé qué he hecho aquí. ¿Esto me lo podéis arreglar o es que no sé qué he hecho? Bueno, vale, muchas gracias. Resaltar las hojas de trabajo en el color preferido también, por ejemplo, usar hojas amarillas en las cuales hacemos una pauta, la podemos fotocopiar y dársela al niño. Utilizar contrastes de color para la primera y la última palabra de la oración, porque a veces se pierden en dónde empieza o termina una palabra, iniciar la palabra en rojo y terminarla en amarillo, es una pauta que le damos también a los niños. Abajo veis cómo hay las tres últimas frases. Dice, esto está escrito con letra tipo Verdana tamaño 20. El tamaño de los 3 tipos de letra es el mismo. En cambio, como veis, la letra Verdana es más grande, siendo el tamaño el mismo. Y también separa más una letra de la otra y también una palabra de la otra. Por lo tanto, a mí la letra que más me gusta para trabajar con niños con deficiencia visual cerebral es la Verdana. Después la Centurio Gotit y por último la Arial. Y siempre en negrita. Pero recomiendo utilizar la Verdana. Vale, materiales para trabajar en distintas materias, matemáticas, líneas, por ejemplo, los números con elementos adhesivos que puedan poner el número de elementos que representa el número, ¿vale? Todo este tipo de materiales usando el color son útiles para ellos. La línea numérica, etcétera. Bueno, otro tipo de estrategia que vamos a utilizar también para afrontar la atención visual y crear significado y reconocimiento del objeto, pero vamos ahora con la característica de la atracción visual hacia la luz que sienten los niños con deficiencia visual cerebral. Vamos a utilizar esta luz de manera funcional. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues usando técnicas para destacar los objetos y atraer la atención visual hacia el objeto, no tanto hacia la fuente de luz que sería la linterna. Para ello vamos a proporcionar luz directamente en el objeto, poniendo la linterna desde arriba, desde la cabeza o desde el hombro del niño, para que el niño no se fije en la fuente primaria de luz que sería la linterna, sino en el objeto que queremos que el niño mire. Vale, proporcionar luz adicional a espacios también es importante. ¿Por qué? Pues porque nos ayuda a que el niño centre la atención. En una caja podemos meter una luz de estas que se ponen de LED en los armarios pulsando y directamente ya se está iluminando el objeto que queremos que el niño mire. Como es una caja con fondo negro y hay mucho contraste, le estamos ayudando a dirigir ahí la atención. Y también controlar la cantidad de luz, tanto aumentarla o disminuyendo sin eliminarla por completo, que sea una luz tenue, y remarcar aquellos objetos luminosos que queremos o aquellos objetos dándole luz que queremos que el niño mire. Por ejemplo, en su cunita, pues un flexo, una lamparita que está iluminando su juguete favorito para que el niño se tranquilice, para que duerma, para que mire un objeto y se vincule con él. Y también, por ejemplo, pues meter alguna linterna dentro
de botellas, de globos, todo lo que se nos ocurra para con los objetos trabajar la luz incorporada y que el niño tienda a hacer algo con ellos. Usar la mesa de luz. La mesa de luz, la caja de luz, como queráis llamarla, es una herramienta muy potente porque todo lo que es retroiluminado, todas las herramientas retroiluminadas, los iPads, los ordenadores, la caja de luz, son muy potentes porque fijan mucho la atención del niño y ahí podemos trabajar infinidad de actividades para que el niño realice algo con lo que queremos que trabaje. Por ejemplo, en este caso, en la caja de luz se ha incorporado una bolsa en la que se ha metido pintura de dedos y al tocar el niño se expande, se mueve y estamos introduciendo luz, color y movimiento a la vez. Y todo esto funciona fenomenal. Hay aplicaciones para poder trabajar con el iPad que están incorporando movimientos, luz, color, y hay una específica que han desarrollado para trabajar con los niños con deficiencia visual cerebral, Little Bear 6, que bueno, está en internet y se puede acceder a ella y tiene muchísimas posibilidades de cambiar colores, de cambiar fondos, de simplificar elementos, etcétera. Trabajar con la luz ultravioleta es también muy positivo porque los niños en este tipo de actividades dan respuestas visuales muy, muy potentes y muy, muy claras. Entonces, hay muchísimos elementos o muchísimos materiales de venta ahora en el mercado para poder trabajar con la luz negra o con la luz ultravioleta. Por lo mismo, ¿no? Porque la luz ahí está muy presente. Y luego, una actividad que remiten los padres que es muy exitosa y donde empiezan a haber respuestas visuales muy claras son los juguetes que tienen incorporadas iluminación y movimiento, como las lamparitas estas que suben burbujas o pececitos y cosas de estas, y los aquariums. Cuando los llevan al aquarium, los niños ahí, es que un niño que pues los padres veían inatento, de pronto ve cómo hace seguimientos clarísimos pues a la medusa que sube y baja o algún elemento, algún pez, algún elemento que aparece en el acuario. Por lo tanto, pues es muy recomendable también para presentárselo a los padres. En una segunda fase de respuesta visual, el niño no siempre se va a distraer, ¿no? Pero todavía vamos a ver que le atrae la luz y vamos a utilizarla para empezar a trabajar actividades más funcionales, como pues podemos empezar a trabajar con números, con las letras, clasificaciones. Vamos a utilizar siempre este tipo de elementos para trabajar lo que queramos en su nivel. Clasificaciones, por formas, hacer corresponder un elemento con la forma determinada. Hay cajas de luces que incorporan distintos colores según la preferencia del niño para trabajar con ellas. En una fase, en la última fase de respuesta visual del niño, la luz ya no va a ser un distractor, pero todavía vamos a considerar un ambiente bien iluminado porque le continúa siendo muy beneficioso para su funcionalidad visual y para el desarrollo de la misma. Vamos a utilizar sobre todo el iPad para grabar escenas o para hacer fotografías a la distancia que el niño no es capaz de ver. Si vamos al zoo y vemos un elefante o un león que se está moviendo, el niño por la distancia no va a verlo, pero si hacemos una fotografía y la podemos ampliar o hacemos un vídeo, le damos al niño la oportunidad de verlo de cerca y también de darle el tiempo necesario que necesite para procesar esa información y para poder de alguna manera servirse de esa información visual, que de la otra manera la ha perdido. Respecto a la necesidad de movimiento, los niños con deficiencia visual cerebral van a ver mejor aquellos objetos que se mueven o que tienen propiedades de movimiento, presentados siempre en la periferia, mejor que en el campo visual central, o en su campo, tenemos que investigar cuál es su campo visual preferente, en un lado o en otro. El movimiento ayuda mucho a atraer, a dirigir y a mantener la atención visual. Por lo tanto, vamos a realizar movimientos con objetos fijos, los vamos a mover en su campo, desde su campo visual preferido, y también vamos a utilizar, los padres utilizan estrategias como comprar estos globitos de gas que tienen, son muy brillantes, con colores muy reflectantes,
se los colocan en los piececitos o las manitas del niño y cuando van paseando el objeto se va moviendo y mientras el niño no tiene este objeto, pues no está inatento, digamos, pero lo que está consiguiendo aquí es atención visual hacia un objeto claro que se está moviendo y que le está llamando la atención. Y mientras paseamos estamos trabajando también la estimulación visual en este sentido o la atención visual. Hay herramientas también con movimiento, las de Baby Mozart y Baby Einstein me gustan mucho porque son movimientos lentitos y conjugan muchos colorinchis, muchos colores que a ellos les llaman la atención y yo les quito siempre el sonido. Porque cuando estamos trabajando lo que es la visión o la atención visual, el niño, si el objeto tiene sonido, va a ir al sonido, no va a ir a mirar, sino va a atender al sonido. Sí, dirigirá la mirada hacia allá, pero está atendiendo al sonido, no a lo visual. Y por eso pues, es preferible quitarle el sonido. En una segunda fase, el niño todavía necesita que los objetos se muevan para llamar su atención, pero sí que es verdad que podemos utilizar objetos, actividades más funcionales. Objetos, por ejemplo, que se iluminen y que tengan efecto de movimiento o que se muevan para potenciar respuestas activas y atención visual. En el ejemplo de la fotografía se ve un pulsador que el niño acciona y entonces se infla un muñeco de nieve que es blanquito y que, claro, según se va inflando va teniendo movimiento y eso capta la atención del niño. Cuando está inflado, empieza a desinflarse y volvemos a empezar. Podemos empezar a trabajar ya aquí con muchas actividades de causa-efecto. Yo pulso algo y eso tiene una consecuencia, que es que el muñeco suena, que el muñeco se mueve, etcétera, ¿no? Este tipo de actividades en una segunda fase ya podemos empezar a trabajarlas. En cuanto a la preferencia del campo visual, los niños van a usar más la visión periférica que la central y van a preferir mirar siempre en un área de campo visual determinada que tenemos que estudiar nosotros y averiguar cuál es para presentar por ahí los objetos. Una vez que estamos proporcionando esa información en el campo visual preferente del niño, podemos empezar a trabajar en otro área del campo visual que el niño no está atendiendo. Pero hasta entonces es preferible mostrar los objetos en ese campo visual. Respecto a la característica de la dificultad con la complejidad que tiene que ver con el no poder ver un objeto cuando están presentes otros estímulos, es decir, la dificultad para distinguir un objeto del fondo o cuando hay mucha acumulación de objetos, digamos que su cerebro pues no sabe muy bien dónde atender y entonces desatiende para no congestionarse o pues explosionar, ¿no? El niño con deficiencia visual cerebral puede percibir el mundo, como vemos ahí, como si fuese a través de un caleidoscopio con miles de imágenes, sin saber muy bien lo que ve y sin entender lo que está viendo. Y nosotros, educativamente, tenemos que intervenir ahí para ayudar al niño a entender lo que ve. La visión del niño se ve afectada tanto por la distribución del diseño del entorno, con cómo se presenta esa información o cómo está diseñado ese entorno. Es decir, con las cosas que el niño tiene que mirar y que necesita ver para poder procesar la información y para poder diferenciar los objetos. ¿Qué estrategias podemos usar? Pues organizar el ambiente y evitar la sobreestimulación. Todo lo contrario de lo que hacemos cuando estimulamos a un niño con solo deficiencia visual. Cuanta más estimulación, cuanto más color, cuanto más estímulo presentemos, más va a mirar el niño. En este caso, a los niños con deficiencia visual cerebral es todo lo contrario. Simplificar la información visual y el desorden. ¿Cómo podemos hacer esto? Bueno, pues crear espacios despejados, sin distractores, en los que el niño tenga que concentrar el uso de la visión en lo que le estamos mostrando. Vamos a limitar la información visual del entorno y se muestra un ejemplo de una estantería repleta de juguetes. Si nos sentamos delante de esa estantería y le mostramos un juguete al niño, no va a ver nada. Pero si ponemos unas cortinas negras tapando todos esos juguetes y empezamos a mostrarle juguetes, un juguete, o el niño quiere elegir un juguete, ahora veremos cómo, de alguna manera le estamos ayudando a que pueda ver eso y le estamos ayudando a que desarrolle la función visual. Colocar tapar estanterías, muy importante, por ejemplo, si está en casa o en el centro mismamente y su puesto de estudio por delante, yo estoy viendo aquí un montón de distractores, si me colocan una pantalla negra o una cortina, cualquier cosa, elimino esos distractores y ya me puedo centrar en mirar en mi tarea que está en la mesa. De la otra manera, pues es muy difícil que el niño se concentre.
Bien, un ejemplo de un espacio de aprendizaje adaptado para mejorar o optimizar el funcionamiento visual es una estantería que se ha forrado de negro y los perfiles de cada uno de los estantes se han puesto con el color favorito, rojo, negro del niño y el fondo negro. Y por cada estante aparece solo un objeto, no cantidad de objetos, para que al niño le sea fácil encontrar los objetos. Esto también se dan pautas en casa para trabajar, para que el niño pueda encontrar un jersey, para que el niño pueda encontrar sus zapatos, etcétera. Bien, vamos a cuidar el contraste y la discriminación figura-fondo. Solemos usar colores oscuros, fondos lisos, oscuros, habitualmente negro, tanto en la ropa como en el entorno. Si yo tengo que presentar un estímulo visual aquí en una camiseta que está llena con un patrón de muchas figuras en distintos tonos y colores, el niño va a discriminar peor el objeto que si lo muestro delante de un fondo negro en donde el contraste es inmediato. Y sucede lo mismo en un entorno. Hay un montón de distractores detrás de lo que está queriendo mostrar la maestra, pero si colocamos una cortina negra, directamente el niño se puede centrar en el estímulo que la profesora está mostrando. Bien, en las tareas de lectoescritura, en la fase superior de respuestas visuales, vamos a continuar permitiendo que el alumno se acerque al texto tanto como él necesite, porque esto va a reducir toda la complejidad visual. Los niños con deficiencia visual cerebral suelen mantener los textos muy cerca de los ojos para, de alguna manera, que he vuelto hacia atrás, para hacer que el texto parezca más grande, por una parte, y después para minimizar todos los distractores, la cantidad de cosas que aparecen alrededor del texto que tiene que mirar. Prefieren ver una pequeña cantidad de texto que un texto muy grande. Ya los niños con deficiencia visual cerebral, al que les presento un tema todo de corrido, se vuelven locos. Entonces veremos ahora cómo presentar estos textos. Vamos a aumentar el tamaño de los textos, vamos a dar un mayor espaciado entre letras y también entre palabras, ¿vale? Entre los párrafos. Y va a ser muy importante reducir la cantidad de información visual de las ilustraciones. Estas ilustraciones están muy congestionadas y en muchas ocasiones las vamos a tener que adaptar. Por lo tanto, los libros de texto de los niños con deficiencia visual cerebral van a tener que ser adaptados. En lectura vamos a ampliar el tamaño de las letras, una fuente, por ejemplo, 24 o 20, bueno, eso según cada niño necesite. Vamos a fragmentar el texto en unidades menores, no párrafos muy extensos, y vamos a aumentar la distancia entre letras, por una parte. A ver, otra vez, lo he vuelto a hacer. ¿Me lo podéis volver a arreglar, por favor? Y bueno, sigo. Fragmentamos los textos en muchas gracias. Y creo que tengo que irme hacia atrás. Vale. Como os decía, fragmentar los textos en unidades menores, la distancia entre palabras, entre letras y los párrafos. Suelo utilizar 1,5 de separación y a veces doble, ¿vale? Porque eso hace que, bueno, tengan más claro dónde termina una frase, dónde termina la otra y les sea más fácil seguir el texto. Y sobre todo usar negrita. Es que ellos mismos te lo dicen, me lo puedes dar en negrita si se me olvida alguna vez, ¿no? Entonces, vemos que eso funciona. Vale, esto es en una fase intermedia donde vamos a seguir remarcando el contraste, donde ya podemos presentar dos objetos y donde vamos a incluir ya dos colores distintos. En orientación y movilidad, pues muy importante que los niños puedan identificar puntos de referencia para orientarse. Un maestro en un centro lo que hizo fue colocar una guirnalda de luz en la puerta donde el niño tenía que dirigirse en su clase, porque era un pasillo corrido de puertas en la cual pues, al niño le resultaba muy difícil saber cuál era la suya. Con esta estrategia el niño encontraba muy bien siempre su aula. Colocar claves de color con cinta de color contrastado en tanto los escalones como los bordillos como los rodapiés. En elementos del techo el niño ahora mismo aquí me estaría, vamos, encantado de la vida porque hay aquí unos focos que me deslumbran totalmente y fijarían ahí su atención. ¿Cómo podemos eliminar estos distractores y que el niño, alejarle de esas fuentes de luz primaria
que no tiene ningún sentido mirarlas, pues colocamos una tela en el techo sin eliminar, claro, que entre la luz, y ponemos algún elemento que de alguna manera llame su atención. En este caso son las siluetas de una tortuga, que pueden representar como el mar ahí arriba, ¿no? Bueno, ya es algo más interesante que mirar que los focos de luz primaria. En cuanto a la mirada fija sin propósito, los niños tienen dificultades para ordenar, categorizar lo que ven. Entonces, si no encuentran algo significativo que mirar, sencillamente pues tienen una mirada sin propósito y sin intención. Como nos decían las compañeras, ¿qué podemos hacer para ello? Pues para resaltar los contornos y los elementos próximos a la cara. Por ejemplo, pintarnos de muy rojo los labios, ponernos unas gafas rojas o del color favorito del niño. Si nos ponemos un gorro, un sombrero, un lazo, un pañuelo. En la distancia, si la maestra en el patio se coloca un pañuelo o se coloca un gorro rojo, el niño la va a localizar rápidamente y se va a poder dirigir a ella. Si no, posiblemente no. Igual pasa con los familiares cuando van al parque. Vale, nos hablaban las compañeras de la dificultad, y también lo hacía Óscar, de reconocer rostros para los niños, ¿no? Es muy difícil porque el rostro es un elemento muy cambiante. Tenemos muchas expresiones, nos ponemos el pelo de distinta manera, estamos moviendo la cara constantemente y eso es muy difícil para el niño. Entonces, lo digo especialmente porque en los entornos educativos va a ser muy importante determinar si el niño cómo puede comprender imágenes y fotografías. Habitualmente se trabaja en infantil con fotos para decir ¿qué niños han venido al cole? ¿Cuáles no? Pues al niño le va a ser difícil trabajar con imágenes. Entonces tendremos que cambiar la metodología de trabajo para que el niño pueda estar incorporado en el aula como el resto de los compañeros. Y son algunas de las pautas que tenemos que dar en las escuelas infantiles cuando vamos a itinerar. Bien, va a ser muy importante organizar la información y crear estructuras. Proporcionar predictibilidad, utilizando siempre los mismos objetos, que sean objetos significativos para el niño, y son objetos que vamos a utilizar en todas las actividades hasta que el niño realice una asociación entre el objeto y la actividad. O con personas, ¿no? Para que el niño pueda reconocer personas familiares. La misma persona me da siempre de comer, la misma persona me cambia siempre el pañal en un centro, por ejemplo. Siempre utilizo un objeto para ir a hacer determinada actividad, y son los objetos que luego van a aparecer en su calendario de actividades. O voy a un entorno, voy a fisio, y siempre resulta que me encuentro allí una lamparita, y eso me hace reconocer, de estas de movimiento, me hace reconocer el espacio. O resulta que en logopedia siempre me dan un globo con el que voy a jugar o con el que voy a hacer alguna actividad, y siempre está presente ese globo en esa clase. Eso me ayuda a reconocer también. Vale, los calendarios de anticipación de rutinas en un principio van a ser con el objeto real. Aquí hacemos, en la fotografía aparece una representación bidimensional, es decir, hemos pegado el objeto en 3 dimensiones directamente en una plancha, y eso ya es bidimensional. Estamos ya pasando casi a la fotografía, que no, pero sí, ¿vale? Entonces, trabajaremos primero asociando objetos a actividades. Cada vez que cojo la pelotita es que me voy a fisio, o cada vez que cojo la cuchara ya me toca a la hora del desayuno, cada vez que cojo otro elemento voy a otra actividad. Cuando el niño ya lo tiene incorporado, podremos pasar, y ahora veremos cómo, a la fotografía, pero hasta entonces no. Y se presentará en un plano bidimensional, de esta manera, y luego ya la fotografía. De momento el niño no comprende calendarios de imágenes. En cuanto a una fase segunda, en un nivel un poco más avanzado, el niño sí que mira, se fija en los objetos de forma más constante, pero tenemos que entender que mirar no siempre es interpretar, no siempre es saber lo que estoy viendo. Entonces puede que el niño no entienda lo que ve, y el objetivo de trabajo será apoyar la mirada del niño con un lenguaje apropiado y siempre comparativo, mostrando similitudes y diferencias entre objetos para darle un significado al objeto. Que identificar las semejanzas nos va a permitir organizar y relacionar el nuevo concepto con aquellas imágenes que tenemos almacenadas en el cerebro y con las experiencias previas que tenemos almacenadas, ¿no? ¿Cuál es el proceso de reconocimiento visual del entorno cuando estamos elaborando conceptos visuales? Por una parte, en un primer momento, los niños con deficiencia visual cerebral tienen dificultad para interpretar lo que están viendo, y tienen que aprender lo que es cada objeto en una presentación inicial. Cada vez que presento algo nuevo hay que enseñarle al niño lo que es.
y siempre van a ser objetos tridimensionales. En una segunda fase, el niño va a adquirir conciencia de lo que ve, atribuyendo un significado a lo que ven mediante la identificación de rasgos característicos o sobresalientes. Ahora vamos a ver cuáles son estos rasgos destacados de los objetos y lo vamos a apoyar con el lenguaje y también con el tacto. Y por último, el niño va a aprender a mirar imágenes estableciendo una correspondencia entre el objeto real, tridimensional o bidimensional, pero como he dicho antes, poniendo el objeto real pegado en algún elemento con la imagen. La doctora Roman Lancy ha desarrollado un enfoque para enseñar a los niños a reconocer los objetos basándose en las características más destacadas de los mismos, lo que ella llama rasgos sobresalientes. Estos rasgos destacados son elementos visuales distintivos y reconocibles en un objeto que facilitan su reconocimiento. Pongo el ejemplo de una tortuga en la cual un rasgo distintivo sería, por ejemplo, su caparazón. Pues se señala o se bordea en amarillo el caparazón para que el niño empiece a discriminarlo. Cuando se le está enseñando en 3 dimensiones, lo mismo, podemos bordear con cinta o lo que sea el caparazón, algún elemento que de alguna manera resalte ese elemento del objeto. Las extremidades también aparecen separadas como rasgo distintivo o la colita. Vale, ¿cómo pasamos de la representación 3D a la imagen de ese objeto en 3D? ¿Cómo asociamos el objeto tridimensional con la imagen del mismo? Pues primero hay que reconocer el objeto tridimensional y después reconocer la fotografía de la siguiente manera. Cuando el niño ya es capaz de reconocer ese objeto, cuando ya ha tenido muchas experiencias con el objeto, cuando ya sabemos que reconoce el mismo, entonces haríamos una fotografía de ese objeto. En la imagen que se presenta no está la misma fotografía del objeto, es otra, aparece un pato en 3D y la imagen de otro pato que no es el de 3D. Lo ideal es empezar, si estoy dibujando, pues como pasaba en la anterior diapositiva aquí, vemos cómo se ha hecho una fotografía del perro. Eso es lo ideal, ¿vale? Entonces, vemos cómo colocamos el objeto tridimensional al lado de la fotografía para que el niño asocie ambas cosas, ¿vale? Mira tu pato y lo apoyamos en el lenguaje. ¿Ves tu patito amarillo? El patito amarillo que tiene el pico naranja, pues este es el mismo. Y ya le mostramos hasta que podamos sustituir el pato real por la fotografía. Y ya hemos pasado a una representación bidimensional. Con el iPad podemos trabajar lo mismo, sobre todo porque el iPad nos ayuda a reducir toda la complejidad del entorno. Podemos recortar la imagen, ponerla en un fondo negro, hay retroiluminación, que eso llama mucho la atención del niño, los colores son más vivos, hay iluminación, llama la atención y nos va a ayudar mucho en este paso. En los calendarios o pictogramas, la adaptación que tenemos que hacer de las imágenes tiene que ver con el contraste y con la cantidad de elementos que el niño puede mirar en un pictograma. Muchas veces habrá que reducir elementos. A lo mejor en una de las imágenes que muestro aquí aparece una carita y una mano para el decir hola y le hemos quitado unas líneas que indican el movimiento, porque a lo mejor tanta estimulación, tanto dibujo, pues no puede llegar a ver. Esto, a cada niño funciona de una manera. Podremos poner los fondos rojos, los fondos amarillos, dependiendo de cómo lo ve mejor el niño. En cuanto a la dificultad con la novedad visual, los niños muestran siempre preferencia por mirar objetos que ya conocen, objetos familiares con los que han tenido mucha experiencia, y rechazan, no es que rechacen, son más inatentos a los objetos novedosos y tenemos que enseñarles a ver estos objetos novedosos. Vamos a presentar primero objetos reales tridimensionales de 1 en 1 en una primera fase. Vamos a utilizar un lenguaje para construir significado, identificando las partes sobresalientes del elmo que aparece aquí, que es un muñeco, y le decimos, pues mira, el elmo tiene su nariz naranja, sus ojos grandotes, sus brazos largos y piernas largas, y posteriormente, cuando el niño ya reconoce los objetos, al principio van a ser un número limitado de elementos los que el niño va a reconocer. Luego ya le podemos meter otros elementos, como al elmo le vamos a meter un gorro, unos pantalones azules, una pajarita, algún elemento de otro color que va cambiando el objeto y va permitiendo que el niño cada vez permita más cambios en los objetos. En la fase intermedia de respuestas visuales, la novedad visual se trabaja buscando similitudes y diferencias con los objetos conocidos que forman parte de las imágenes visuales que el niño tiene almacenadas en el cerebro. Entonces vamos a trabajar conceptos como igual, diferente, y vamos a trabajar que entienda qué es lo mismo y qué es diferente.
por ejemplo, en su cuchara, que ya reconoce de siempre, roja de toda la vida, pues le vamos a meter un mango amarillo o le vamos a meter algún otro elemento de otro color que haga diferente a la cuchara, hasta que sea capaz de generalizar con otro tipo de cucharas. O, por ejemplo, su osito favorito, que es el amarillo, todo lo tiene amarillo, le vamos a meter otro de otro color, o quizá a ese amarillo le vamos a meter un lazo de otro color, le vamos a poner otra nariz. Vamos a ir introduciendo cambios en estos objetos. Vamos a establecer ya correspondencia entre el objeto real y la imagen, y vamos a trabajar conceptos arriba-abajo, dentro-fuera, siempre con los objetos reales y la representación ya bidimensional en fotografía, porque ya lo podemos trabajar. Vamos a trabajar conceptos igual diferente, comparando cómo algo es igual o no en su forma, y categorizar objetos usando rasgos destacados. En el caso de este es un cuadernito que se hizo para trabajar los elementos de la comida, el tenedor, la cuchara, los cubiertos. Entonces el niño tenía que, entre poquitos elementos, elegir el que es igual. Rasgo sobresaliente del tenedor, pues tiene los dientes, ¿no? El plato, pues es todo redondo. La cuchara tiene una parte que puedes tocar cóncava. Bueno, pues rasgos diferenciales. Y después lo podemos hacer un poco más complejo, es decir, los mismos elementos, pero los vamos a hacer corresponder con formas. Hay dos formas redondas, una más grande y otra más pequeña. La más grande para el plato y la más pequeñita para el vaso. Pero el niño previamente ha tenido que trabajar con estos objetos, ¿vale? Bien, en cuanto a la dificultad del alcance visualmente guiado, es decir, mirar y usar habilidades motoras al mismo tiempo, el niño puede que localice un objeto, pero cuando va a cogerlo, mira hacia otro lado, ¿vale? Su mano y sus ojos van en otra dirección. El alcance visualmente guiado es muy importante porque es una habilidad fundamental para actividades funcionales de la vida diaria, cotidianas, y esto también hay que trabajarlo y entrenarlo. ¿Qué podemos utilizar? Integrar todas las cosas que hemos ido trabajando previamente, es decir, reducir la complejidad visual de fondo del objeto, la variedad de objetos que mostramos, usar colores brillantes, objetos de un solo color para promover la atención visual y la luz para iluminar el objeto. Se muestra una fotografía donde no está iluminado un objeto y donde está iluminado, y la diferencia es clarísima. Sobre todo en todos los objetos que tienen brillis, esas cosas, las guirnaldas estas de Navidad y tal, estas cuando los iluminan tienen la propiedad del movimiento, parece que se están moviendo con solo que te muevas tú, y no se están moviendo, reflejan la luz y dan sensación de movimiento. Son muy exitosas, ¿vale? Este tipo de collares también brillosos y tal, es un material buenísimo de trabajo. En una fase segunda hay que tener en cuenta el contraste, introducir elementos móviles, colores brillantes, llamativos para motivar que el niño tienda a hacer algo con el objeto. Se ve cómo se ha iluminado una canasta con lucecitas y va a introducir un balón que también está iluminado. Es muy atractivo para el niño. Y luego es un puentecito también que hice con ventanitas que se abren, y dentro hay elementos también muy brillantes como un sol, estrellas. Tiene que colocar en una camita a la mamá y a la niña y tal. Estas cosas funcionan también muy bien. Respecto a la dificultad para ver a la distancia, la causa es un entorno visualmente complejo, y los niños hacen lo que hemos dicho antes con la lectura, es decir, cuando mira a una distancia cercana, el niño está eliminando todos los elementos distractores que quedan alrededor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Presentar los estímulos a corta distancia, acortar la distancia de visualización, lo que hace es reducir la cantidad de información visual que el niño tiene que procesar o que tiene que mirar, y también es importante enseñar aquellos aprendizajes que incidentalmente realizan otros niños. Si, por ejemplo, están en casa y la mamá dice, acércame la jarra, el papá coge la jarra y se la acerca a la mamá. Un niño que ve rápidamente aprende, eso es la jarra, porque le ha dicho acércame la jarra y ha cogido esa cosa que tiene un mango y se la ha dado, la jarra es esa. Pero un niño que no ve o que tiene dificultades para ver el objeto no lo puede aprender. Todas esas circunstancias, estas situaciones hay que tenerlas en cuenta para trabajar tanto en el aula como en casa. Y utilizar claves visuales que permitan al niño orientarse en entornos, pues su mochila, venga, bien amarilla, bien de brillis para que la reconozca entre las otras, o su puesto donde él tiene que dejar las cosas con un color llamativo que a él le llame la atención y que le demarque de alguna manera donde tiene que colocarse.
Y respecto a la latencia visual, es decir, las respuestas lentas y retrasadas necesitan más tiempo para dar una respuesta, tenemos que proporcionar más tiempo, como han dicho anteriormente las compañeras de Atimpace, necesitar también nosotros esperar más a que el niño dé la respuesta, ser pacientes en ese sentido. Yo tengo una alumna con deficiencia visual cerebral que pueden pasar hasta 2 minutos hasta que te responde. Un profesor puede creer que el niño no sabe. Y el niño está buscando ahí, está buscando hasta que da la respuesta y te la da, pero tienes que ser paciente, tú y los compañeros. Entonces hay que enseñar esto también. Y mantener siempre el estímulo el tiempo que necesite el niño. Y con esto pues ha terminado, espero que haya sido